¿Cómo están, hermanos? Buenas noches. Dios les bendiga. Vamos a dar inicio a la palabra de Dios. Recordemos que los miércoles estamos llevando un discipulado general, ¿verdad? Donde estamos aprendiendo de los fundamentos del cristiano, cosas que todo cristiano que aún nacido de nuevo tiene que saber, estar preparado para, como dice la Escritura, primeramente para madurar, para crecer, para ir creciendo en el conocimiento y en la vida espiritual, pero también para estar preparados para dar defensa a quien demande razón de nuestra fe, ¿verdad? Es así como podemos dar testimonio verdadero de quién es Dios. La semana pasada, ¿recuerdan cuál fue el tema que vimos la semana pasada? ¿Lo escucharon por ahí en internet o si vinieron? El nacimiento de nuevo fue un tema muy importante, un tema medular como todos los otros. Temas muy importantes. El nacimiento de nuevo. Este miércoles nos corresponde hablar acerca de la nueva naturaleza. ¿Qué es lo que viene después de nacer de nuevo? La nueva naturaleza en la que podemos participar todo aquel que ha nacido de Dios, que por el creer Dios le ha dado autoridad para poder ser llamado su hijo, para ser hijos de Dios, y entonces podemos caminar la vida cristiana. Porque realmente, mi hermano, si no hemos nacido de nuevo, si el Espíritu Santo no reside en nosotros, no tenemos la mente de Cristo, el corazón, un corazón de carne que puede sentir, es imposible que podamos caminar en el Evangelio. Es imposible. Son cosas que solo pueden venir del Espíritu, ¿verdad? Vamos a ver a manera de repaso un poquito de lo que vimos la semana pasada. El tema, como ya les dije, es la nueva naturaleza y el texto base que usamos es Efesios 4:24. Si gustan abrirlo, por favor. Efesios 4:24 dice así: y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Ese es el texto que vamos a usar el día de hoy. Y vamos a ver a modo de repaso lo que vimos la semana pasada acerca del nuevo nacimiento, que vimos que es el acto indispensable para comenzar la nueva vida en Cristo. Cuando nosotros creemos en el Evangelio, hemos sido justificados, hemos sido perdonados, hemos sido participantes de la salvación. Entonces, hemos nacido de nuevo, hemos nacido de nuevo y es lo que empieza. Ahí es donde empieza la vida espiritual. Es un acto, mi hermano, sobrenatural que viene del corazón de Dios para todo aquel que pone su confianza en Él, para todo aquel que pone su fe en Dios. Y particularmente, pues, yo creo que todos aquí hemos visto milagros, ¿sí o no? Hemos visto milagros en nuestras vidas, milagros en algunos de nuestros hermanos, familiares. Es sorprendente las cosas que Dios hace. La historia de la iglesia primitiva está llena de muchos relatos sorprendentes, sobrenaturales. Imagínense, ¿no? Cuando Jesús estaba aquí en la tierra, que de la muerte de Lázaro, ¿no? Un cuerpo que hedía de hace 4 días, y por la palabra Dios lo resucita de los muertos. Es un hecho sobrenatural, ¿verdad? Yo creo que si lo viéramos ahorita, pues fuera sorprendente. Imagínese también a Pedro, un hombre común como usted y como yo, que caminando sobre el mar, cosas sobrenaturales, y como esas hay muchísimas. La Biblia está llena de eventos sobrenaturales que Dios en su poder y en su misericordia hace y nos deja participar, nos deja ver, nos deja conocer. Y es sorprendente, mi hermano, es maravilloso. Yo he vivido algunas experiencias y realmente te quedas con la boca abierta, ¿verdad? Aún oraciones contestadas, milagros que pasan, sanidades. Es sorprendente, es maravilloso poder ver. Pero nada de lo que tú hayas vivido, de lo que tú hayas visto, o de lo que inclusive podemos leer en la Escritura como manifestaciones sobrenaturales, se puede igualar al nacimiento de nuevo. Porque Jesucristo, cuando ascendió a los cielos, dice la Escritura que está sentado a la diestra del Padre, ¿verdad? Y envió a su Espíritu Santo.
Y todo aquel que cree y es portador del Espíritu Santo, pasa algo sobrenatural, algo inexplicable, algo impresionante, y es el milagro más sorprendente que usted y yo podemos disfrutar. Yo cuando me dijo Memo que me tocaba esta enseñanza, pues automáticamente viene a mi mente mi vida antes de mi nuevo nacimiento, y a veces me pongo a meditar y digo, no, pues nada que ver el antes, el Abraham de antes, con el Abraham de hoy. De la misma manera mi esposa y todos mis hermanos pues pueden dar testimonio de esto, ¿verdad? Es algo sorprendente, cómo veníamos caminando de una manera, Dios cambia nuestro corazón, empezamos a conocer, empezamos a ver, empezamos a disfrutar la nueva vida en Cristo, y es algo sorprendente, porque Dios puede hacer muchos milagros, ¿verdad? Puede levantar aún de los muertos, puede sanar de cualquier enfermedad, ahora con lo del coronavirus, ¿verdad? Algunos de nuestros hermanos ya partieron, pero Dios también en su misericordia ha permitido que algunos se recuperen rápidamente. Y son cosas sorprendentes, pero son cosas que pasan, ¿verdad? Por ejemplo, si ponemos el ejemplo de la muerte de Lázaro, ¿cómo lo resucitó Dios? Pues Lázaro volvió a morir. Fue un evento sobrenatural, pero fue un momento nada más. Quedó en la tierra. Sin embargo, el nuevo nacimiento trasciende, por eso es más maravilloso que todas las cosas. Es algo impresionante que podemos participar y que explicarlo es muy difícil. Es algo que las Escrituras nos lo enseña, pero poder explicar cómo sentimos, lo que estamos pensando, cómo Dios nos revela su palabra, es otra cosa, es impresionante. Y es por el motivo por el que usted y yo estamos aquí, porque el Espíritu de Dios que ahora mora en nosotros, pues nos da esa hambre de querer conocerle. Y cuando esto sucede, mi hermano, cómo Dios cambia nuestro corazón, cómo son abiertos nuestros ojos, cómo se agudizan nuestros sentidos espirituales, pensamos diferente ya. Y de repente está en nuestro corazón algo inexplicable, un fuego inquietante, un fuego que nos hace vibrar, que nos hace buscar a Dios, nos hace hacer cosas que nunca nos imaginamos hacer, nos hace tener valentía donde antes no había nada. Dios nos revela cosas sorprendentes, cosas que nos hacen temblar, que nos hacen vibrar. Cosas que imagínese, mi hermano, cuando antes de un nuevo nacimiento podíamos sonreír, estar tranquilos en medio de la adversidad, ¿verdad? Este nuevo nacimiento, este espíritu que mora en nosotros, que nos hace llorar, que nos hace dolernos cuando fallamos a Dios, ¿no es cierto? Es algo que no se puede explicar. Algo que pasa en nuestro corazón cuando desobedecemos. Nos da un celo ante la palabra, ante la santidad de Dios. Y algo que particularmente en la vida del nacido de nuevo hace ver con aberración el pecado. ¿No es cierto? Si nosotros como cristianos no vemos con aberración el pecado, la práctica del pecado, pues entonces algo está fallando, es algo natural. El cristiano aborrece el pecado y cuando cae en pecado pues se duele, todo cambia, está triste y lo único que quiere es restaurar su vida, y Dios lo hace. Y el nuevo nacimiento, mi hermano, pues es un milagro, el milagro más sorprendente del que podemos participar usted y yo. ¿Cómo entonces podemos explicar la nueva vida? Pues de la misma manera en la que podemos explicar cómo Dios se hizo hombre para salvarnos. Es muy difícil, es algo sobrenatural, impresionante. No podemos explicarlo ni entenderlo totalmente. Si no lo creemos y lo disfrutamos, y a la luz de la palabra pues podemos ver ciertos aspectos fundamentales para poder crecer. Y mi hermano Memo hablaba acerca de la confusión que hay en un nuevo nacimiento, la ligereza que hay en la nueva vida en Cristo, y eso nos hace ver, a mí me hacía ver, que lo que estamos viviendo son tiempos muy peligrosos. Son tiempos muy peligrosos, hermanos, y no porque hay una pandemia mundial, y porque la nueva cepa, y porque la vacuna no sirve, o sí sirve, porque vamos a ser zombies, ¿verdad? No es por la adversidad, sino porque si pensamos bien,
el cristiano ahora ha reducido el cristianismo, el entendimiento de la vida espiritual en prácticas, en pensamientos que están distorsionados, que no hay mucho entendimiento. Muchos que reducen el cristianismo a una religión más. Porque ¿cuántos saben que también nosotros que decimos somos cristianos, también hay un cristianismo religioso? Hay un cristianismo religioso que dista mucho de la verdadera predicación del evangelio, que dista mucho de las sanas palabras del evangelio de Jesús. Ahora, mi hermano, en estos tiempos peligrosos, muchos son engañados pensando que por ir a una iglesia ya son hijos de Dios. Saberte muchos pasajes, o uno que otro pasaje, dar diezmos, te da una posición delante de Dios, dar ofrendas, hacer ciertas cosas, da una posición, pero eso no es el evangelio de Jesús. Yo, en lo particular, trato siempre de hablar con mi esposa y alentarnos el uno al otro a ser cristianos genuinos, a ser cristianos verdaderos, que vivamos la vida espiritual verdadera, que seamos como Jesús, porque el cristianismo se reduce en ser como Jesús. No, el cristianismo no es venir a la iglesia y estar en el servicio del miércoles, del domingo, participar o servir dentro de una congregación. Eso no es ser cristiano. Ser cristiano es ser como Jesús. Buscar la santidad de Jesús, seguir las pisadas de Jesús, eso es ser cristiano. Comentábamos hace unas semanas mi esposa y yo cómo ahora en estos tiempos la corriente del pensamiento en las iglesias cristianas, que los hombres empiezan a vivir sus pasiones y deseos enmascarados de un cristianismo. Y les voy a poner unos ejemplos. Hemos escuchado, mi esposa y yo, que dicen algunas personas que van a la congregación, que sí dicen ser cristianos, ser hijos de Dios, que dicen, no, pues es que escuchar música secular, música del mundo, pues no es pecado. A ver, ¿dónde dice en la escritura que no es pecado? ¿Qué es pecado? No tiene nada de malo. Pues si me echo unas cervezas, si tomo vino, no es pecado. Bailar no es pecado. Algunos, ¿verdad?, que dicen, no, pues yo la verdad trabajo mucho para darle a mi familia lo mejor. Yo me echo un cigarrito de vez en cuando, pero pues no es pecado, o sea. De hecho, a mi esposa y a mí nos tachan muchas veces de religiosos, de exagerados. Y este pensamiento que está llegando a las iglesias de hoy, a los cristianos de hoy en día que caminan en varias iglesias, es bien sutil. Caminan con la bandera de que no, es que no está malo. Dios hizo la creación para que la disfrutáramos. Yo les pregunto, bueno, no me conteste, lo medita un poquito. ¿Acaso, en esos ejemplos que le di, acaso sí es pecado escuchar música secular? ¿Bailar es pecado? ¿Trabajar mucho es pecado? Mira, mi hermano, hay muchos videos en internet acerca de que algunos dicen, no, ¿por qué bailar tiene que ser pecado? No, si tú bailas con tu esposa, tú puedes escuchar música clásica, música bonita, y no, ¿por qué es pecado? Dios derrama dones y todo es bonito. Pero ya hay muchos debates, ¿no? Unos que son muy exagerados, otros que son muy liberales. Pero el asunto medular no es decir si es pecado o no es pecado. El asunto medular es hacer o no hacer la voluntad de Dios. Imagínese, hermano, vas a una reunión y de repente cristianos que tú conoces se paran y se ponen a bailar y dicen, no, pues es que no es pecado. Dices, bueno, pues a lo mejor tú dices que no es pecado, pero lo importante es, ¿esa es la voluntad de Dios? ¿No? Lo importante aquí, mi hermano, la nueva vida espiritual, el nuevo nacimiento, se trata de hacer la voluntad de Dios. Y en esta corriente que viene en las iglesias, mi hermano, un pensamiento de muchos, sobre todo jóvenes, que parece que solo tratan de hacer cosas y se escudan detrás de que no es pecado. A ver dónde dice.
Y la realidad es que solo son personas que viven sus días haciendo su propia voluntad y se escudan detrás del no es pecado. Pero aquí es donde yo me pregunto, ¿dónde está el deseo de hacer la voluntad de Dios? ¿Dónde está el deseo de la santidad? ¿Dónde está el celo por Dios? Si nos comportamos igual que los del mundo, si disfrutamos nuestros días igual que los del mundo, pues entonces ¿para qué murió Cristo y para qué nos ha dado una nueva vida? Si podemos ser igual que los del mundo, diciendo que somos salvos. Y no es así, porque la voluntad de Dios es que seamos luz del mundo. Es decir, que seamos diferentes. Que las personas nos vean y puedan decir, Él no es igual. Y en ese momento es cuando tú predicas el evangelio, no te predicas a ti. Imagínese, mi hermano, que podamos ser tan simple como los del mundo y decir que somos salvos. Yo no creo que para eso haya morido Cristo, ¿verdad? Jesucristo dijo, es necesario. El que quiera venir en pos de mí, muera a sí mismo. Entonces, la semana pasada, mi hermano, yo le compartí el evangelio a una persona y me decía, ella no conocía nada, ¿verdad? Y me decía, no, Abraham, es que yo veo que tú así estás tranquilo y a ver, enséñame esto. Y le estaba compartiendo el evangelio y me dijo, a ver, espérame, es que no te entiendo. Mira, yo la verdad, yo soy una buena persona, yo me porto bien. Y mis hijos, yo los eduqué bien, son buenos hijos, estudian, tienen sus esposas, tienen sus carreras, le echan ganas. ¿Por qué? ¿Por qué pasa todo esto? ¿No? Tenía algunas situaciones difíciles. Y yo le decía, mira, es que hay una confusión. No se trata de ser buenas personas. No se trata de hacer buenas cosas. Se trata de hacer la voluntad de Dios. Eso es lo más importante. Podemos decir muchas cosas, podemos hacer muchas cosas, pero si no hacemos la voluntad de Dios, estamos fuera de un nuevo nacimiento. Estamos lejos de haber nacido de nuevo, porque nacimos de nuevo para hacer la voluntad de Dios. Porque imagínese si se tratara de hacer cosas buenas, ¿no? O dejar nada más de hacer ciertos pecados, los más vistosos, pues seríamos igual que los del mundo. Cualquiera del mundo puede dejar, por poner un ejemplo, puede dejar de adulterar. Cualquiera del mundo puede dejar un vicio. Cualquiera del mundo puede hacer muchas cosas buenas. Cualquiera del mundo puede diezmar. Cualquiera del mundo puede construir un edificio y ponerlo para la obra de Dios, cualquiera. Pero el verdadero cristiano, el cristiano que ha nacido de nuevo, hace la voluntad de Dios. Todo lo que hace, busca que Dios se agrade de lo que está haciendo. Porque ¿cuántos sabemos que no todos somos llamados a las mismas cosas? Dios no me demanda lo mismo a mí que a lo mejor un pastor. A lo mejor yo tengo un propósito y hay propósitos generales, pero en propósitos específicos pues a unos les demanda una cosa o a otros otra. No, el cristianismo no son patrones a seguir como fórmulas, ¿verdad? No es que tienes que hacer esto y esto para que tú puedas llegar a esto. No, por eso es tan importante entender el nuevo nacimiento, la nueva vida espiritual, porque eso nos va a dar esa luz, que lo importante es hacer la voluntad de Dios, que la podemos encontrar en la Escritura y en la oración. Porque Dios a lo mejor en oración a mí me está mostrando algo que yo debo de cambiar o que yo debo de hacer. Dios a lo mejor en oración me está mostrando que debo de servir en tal lugar. Dios me está mostrando que debo de compartirle a tal persona, o que debo de cambiar de trabajo, que debo de hacer a lo mejor varias cosas a mí, pero a ti te puede estar hablando otras cosas. Es ahí la importancia de buscar la voluntad de Dios y no basar nuestra vida en hacer y no hacer cosas, que en eso es lo que yo les venía hablando, que en eso se ha convertido muchas veces el cristianismo o la nueva vida en Cristo, como algunos dicen tener, que dicen, no, pues es que yo soy cristiano y no hago esto, y yo voy a la iglesia los miércoles, yo voy a la iglesia los domingos, yo diezmo, yo ya no bailo, yo ya no tengo ídolos, ¿verdad?
Pero esas cosas no, eso no es el cristianismo. No podemos reducir el cristianismo a obras. El cristianismo es fe. El cristianismo es convicción. El cristianismo es seguir a Jesús. Tiempos peligrosos, mi hermano. Mucha información. Mucha información en todos lados. Si tú buscas conocer a Dios de una manera profunda, hay muchos libros en internet. Ahora ya no es necesario pagar los miles, ¿verdad?, para tener un libro. Hay muchos libros en internet y puedes conocer acerca de Dios. Puedes tener una vida consagrada, pero ahora la usamos mal, tanta información que hay, y la iglesia de hoy es muy ignorante, porque deja de seguir a Jesús para empezar a hacer cosas que están bien y que están mal. Y dicen, pues es que no es pecado, o eso sí es pecado, por eso no lo hago. No, eso no es el cristianismo. Imagínese, mi hermano, qué tiempos tan peligrosos donde de repente la consagración, el buscar a Dios, y de repente hay un pecado, un adulterio, fornicación, y de repente dicen, no, pues es que es amor, Dios entiende. No, tanta información, y esa es la respuesta. Esa es la respuesta que hay en las iglesias, esas son las enseñanzas. No, imagínate, eso no es ser cristiano. Imagínese, mi hermano, tiempos peligrosos donde de repente el hombre, la mujer o los dos trabajan mucho. Dios a lo mejor está buscando que te metas más a su palabra, que te consagres más a Él, que le dediques más tiempo. A lo mejor Dios te está hablando para que sirvas, no sé. Y de repente tú dices, no, es que yo tengo que trabajar y es que es sabio y no es pecado. Como ya les dije, no se trata de que si es pecado, si es bueno o es malo, es hacer la voluntad de Dios. Y no es la voluntad de Dios que estés tanto tiempo en el trabajo. Dios está llamando a servir. Dios está llamando a que te esfuerces en otra cosa. Y de repente caes enfermo porque estás haciendo algo que Dios no te está pidiendo. ¿Y qué dice el cristiano de hoy? Es que Dios me está probando. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, está lejos de la verdad. Y de repente estás escuchando música del mundo que tú dices, no, pues es que no es pecado. Y andas escuchando música secular, música que no te edifica, y ya de repente traes pensamientos bien locos, traes las emociones al 1000%. Andas todo turbado. Y ya de repente te acuerdas nada más, en vez de estar pensando en la palabra de Dios, en vez de estar pensando en las cosas de Dios, de repente ya estás pensando y te estás acordando de cuando te ibas de pachanga antes de nacer de nuevo. Y luego platicas con un hermano y dices, mi hermano, pues Dios me rescató, pero no, yo antes me iba a la pachanga y hacía y deshacía. Y de repente ya te encuentras haciendo este tipo de pláticas, te encuentras todo turbado, ya que estás todo mal, dices, no, en el nombre de Jesús yo reprendo todos mis pensamientos. No, es que no estás haciendo la voluntad de Dios. De repente, ¿verdad? Los que andan fumando, tomando, no te cuidas, llega una enfermedad de esas devastadoras y sacas la máxima, ¿verdad? Es que el Señor le da las batallas más difíciles a sus guerreros más fuertes. Nada más alejado de la verdad. ¿Sí o no es así? Es que a veces caemos en ciertas condiciones, consecuencias, por no obedecer lo que Dios nos está pidiendo, y cuando estamos en la consecuencia lo espiritualizamos. Es que Dios me está probando. No, es que es una consecuencia porque Dios te pidió algo y no lo estás haciendo. El nacimiento de nuevo, mi hermano, es más que esas cosas. La nueva naturaleza está por encima de todo eso. Y el nuevo nacimiento, como decía Memo la semana pasada, pues no es una oportunidad para echarle otra vez ganas. El nuevo nacimiento significa que Cristo nació en ti. Aquel que cuando murió, el velo del templo se rasgó, tembló y los muertos resucitaron, muchos muertos. Ese Cristo es el que vive en ti.
Esa es la nueva vida en Cristo. El que por su poder, por el poder del Evangelio, tenemos el poder de poder cambiar cualquier cosa en nosotros. Esa es la nueva vida en Cristo. Jesús nos da una nueva vida para que vivas como Él vivió. Y podemos hacer aquí una pregunta de esas retadoras incómodas, ¿verdad? Al día de hoy yo estoy viviendo como Jesús vivió. Me estoy negando, estoy obedeciendo. Mi vida está en sacrificio. Cada uno en el rol que le corresponde. Primeramente como hijo de Dios, en mi casa, como esposo, como esposa. Le estoy entregando a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, en mi trabajo, en todas las cosas. Si estoy sirviendo en la iglesia. Yo creo que ese tipo de preguntas pues sí nos hacen de repente poner más atención, poner mucha atención, porque eso somos llamados, mi hermano, a vivir como Jesús vivió, haciendo la voluntad del Padre. Entonces, mi hermano, el nuevo nacimiento consiste en vivir haciendo la voluntad de Dios, no hacer buenas obras ni dejar de hacer cosas malas. Recuerda, mi hermano, cuando en el tiempo de Jesús los judíos ya esperaban al Mesías, deseaban ellos una restauración de las cosas naturales, ¿verdad? Ellos estaban en la esclavitud bajo los romanos, y aunque tenían ciertas libertades, pues no dejaban de estar en esclavitud, y ellos esperaban al Mesías. Ellos buscaban que se restauraran todas las cosas, pero ellos con restaurar todas las cosas hablaban de la gloria que tenían antes, ¿verdad? De ser otra vez un pueblo por encima de todos, que nadie los podía conquistar, un pueblo fuerte, poderoso, orgulloso de ser el pueblo de Dios, libres para vivir con sus adornos, con sus tradiciones. Pero luego, ¿qué tal? Llega el Mesías, llega Jesús, y no les dio nada de eso, ¿verdad? Dios buscaba restaurar las cosas espirituales, buscaba transformar su corazón, buscaba darle salvación. Recordemos las palabras de Jesús: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. De cierto os digo, quien no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y los judíos escuchaban en las plazas donde Jesús predicaba y decía: pues está chido, ¿y cuándo nos vas a sacar de este? Como dice el comercial, ¿y la Cheyenne? Sí está padre todo lo demás, pero ¿y lo que yo quiero qué? Por eso le aborrecían a Jesús, por eso lo despreciaban y lo querían matar, hasta que lo lograron entre comillas, porque ya hemos leído, estudiado que a Jesús nadie le quitó la vida, sino que Él la puso para volverla a tomar porque Él tenía autoridad. Y esa es una característica del ser humano, del hombre con su naturaleza caída, que busca lo externo, busca los adornos. ¿Sabes por qué, mi hermano, hay tantas religiones en el mundo? Si solamente bajo el cristianismo hay más de 2000 denominaciones, y van creciendo, porque no van a dejar de crecer. Y cada una no, es que nosotros somos así porque nosotros acá, y agarran un pasaje, dicen que ellos son mejores que los otros. Más de 2000 denominaciones. ¿Pero sabes por qué hay tantas? Porque las personas necesitan sentirse bien, necesitan adornos, y eso es lo que las religiones hacen. Te hacen sentir bien, te hacen tener una paz entre comillas, porque es una paz terrenal. Adornan tu vida, te dan estatus social o etiquetas. Y pensamos en algunas, nada más para que quede claro este ejemplo. Imagínense los testigos de Jehová. Visten de traje, ¿verdad? Vienen a todo dar, están por encima de todos los demás. Andan con su folleto de cómo vas a poder jugar con leones ya cuando venga el milenio. Porque eso les da a ellos estatus, les da presencia. Y si le echas ganas y ofrendas, además juntas varias horas de servicio, andas con tus folletos en la calle, vas a subir de nivel y ya vas a poder predicar y ya vas a ser parte de la ofrenda. Puros adornos. Cambian lo exterior. Ya no, a lo mejor ya
ya no visten de mezclilla, ahora visten de traje. Pero ¿qué tal el corazón? ¿Verdad? Y muchas religiones, ¿verdad? Por poner un ejemplo, los que aplauden mucho, los que danzan mucho, los que no danzan, los que ni muecas porque eso no le agrada a Dios, los que tienen que hacer sus ofrendas o sus viajes cada cierto tiempo para tener cierto estatus. Esos son religiones, mi hermano, y eso no es lo que Dios es, eso no es el cristianismo. Y cuando estaba estudiando esto, recuerdo una nota que pasó hace unas semanas, una nota antes del 12 de diciembre, que es una fecha importante para el mexicano, ¿verdad? Y antes del 12 de diciembre sale el Papa, hace una nota que decía que a todos los que celebraran a la Virgen en sus casas, él les daba una indulgencia plenaria. Y entre comillas, y entre paréntesis decía, para que no supiera qué era eso, puedes sacar del infierno a uno o dos familiares, los puedes sacar para que entren al cielo. Esto también te da a ti una garantía de que vas a estar en el cielo. Híjole, adornos, puros adornos. Imagínense con una indulgencia alguien puede sacar del infierno a alguien. Pues ¿para qué vino Cristo, verdad? Si nomás con no ir a la basílica, ya con eso. Imagínense, ¿no? Que le podían perdonar los pecados pasados, presentes y futuros. Y la misma entrada al cielo, por la mismísima por la mismísima puerta de San Pedro, Él te iba a recibir. Qué impresionante, y la gente estaba bien contenta. Yo leí la nota en el periódico digital, y después, camino al trabajo, estaba escuchando un programa de radio que estaban hablando de eso, y la gente estaba bien emocionada. Decían, ay, es que el Papa es tan bueno, puros adornos. Porque te la mandaban por escrito también, si la pedías, pues imagínate. Hace tiempo, yo le compartí el evangelio a una persona, y él había cosas, sí aceptaba el evangelio, sí aceptaba ciertas cosas, pero él decía, no, pues es que yo ya mi vida es así y así está bien. Conforme lo fui conociendo, lo traté como unas 2 o 3 semanas, ya me dijo, mira, la verdad, yo así estoy bien porque te voy a enseñar algo. Pues me enseñó una indulgencia, nunca había visto una yo. No, él ya estaba perdonado. Dije, no, pues imagínense su adornito. Y eso es lo que hacen las religiones, y eso es por hablar de la religión más tradicional. Pero cada religión ofrece un estatus que te hace sentir bien, que te da presencia. Imagínese, mi hermano, religiones que te dicen, no, mira, ponte esta cadenita, llévate tu agua del río Nilo o del Mar Muerto, y ya con eso quedas. Dios te perdona. Y andas con tu cadenita adulterando. Andas con tu cadenita en los antros. Adornos, cosas externas. Pero Dios, ¿qué cambia? El corazón. Por eso Jesucristo dijo, de cierto, cierto os digo, es necesario nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. Porque indulgencias, mi hermano, yo te aseguro que si le buscas puedes encontrar por ahí una. Y te haces de tu papelito bien a todo dar. Y lo enmarcas como esta señora la tenía. Entonces, mi hermano, la nueva naturaleza, para poder hablar de una nueva naturaleza, del caminar en Cristo, ahora que hemos sido nacidos de nuevo, es importante decir que si hay una nueva naturaleza, hay una naturaleza vieja, ¿verdad? Y es muy complicado en este poquito tiempo que me dieron, hablar sobre el estudio que llevamos hace tiempo, que era el pecado. ¿Sí recuerdan? Bueno, si no le escucharon, ahí se habla sobre la naturaleza caída, la naturaleza pasada. La puede ver en el Facebook. Está muy interesante, eso nos hace entender mucho la condición de nosotros, por qué somos como somos. Entonces le invitamos a que le escuche. Y es muy complicado volver a retomarlo, pero es la naturaleza vieja. Memo nos hablaba sobre la naturaleza del pecado con la que nacemos, y es algo palpable en nosotros, ¿verdad? Yo creo que ahí no hay duda. Todos nacemos bajo una naturaleza de pecado. Y vamos a leer, por favor, 1 Corintios 15, vamos ahí.
Vaya a 1 Corintios 15. Primera de Corintios 15, 45, 50. Estos pasajes nos van a ayudar a entender un poquito más acerca de estas dos naturalezas. ¿Sale? Dice el 45, dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el poster Adán, espíritu vivificante. Aquí está hablando de la naturaleza pasada en Adán. Por cuanto él pecó, pues el pecado entró a nosotros. Y después habla de un segundo Adán. ¿Quién es el segundo Adán? Cristo es el segundo Adán. Alma viviente, espíritu vivificante. 46. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego lo espiritual. Aquí cuando se refiere, más lo espiritual no es primero, sino lo animal, esa palabra animal está refiriendo aquí en este pasaje a la naturaleza pecaminosa. Entonces, no es primero lo espiritual. Nacemos en pecado y por el segundo Adán que es Cristo, podemos ser vivificados. 47 dice, el primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Y es imposible no recordar las palabras de Jesucristo. Es necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Entonces, con este pasaje, mi hermano, recordamos esas palabras de Jesús. Es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer en la nueva naturaleza de Cristo. Y si nos enfocamos en el versículo 49, dice, y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial, la nueva naturaleza. ¿Has nacido de nuevo? Entonces, así como manifestabas tú el pecado en ti, andabas, no te costaba nada de trabajo andar en la vida de pecado, en los deleites de tu carne, en los deseos de tu corazón. Así naturalmente, ahora que estás en Cristo, manifiestas la imagen celestial. Es algo que va a suceder sí o sí, mi hermano, si has nacido de nuevo. Por la naturaleza. Entonces, mi hermano, por naturaleza, el hombre antes de nacer de nuevo hacía todo lo concerniente a lo terrenal. Y ahora que hemos nacido de Dios, naturalmente buscamos las cosas celestiales. Es natural. Y ahora, mi hermano, los comportamientos, si hemos nacido de nuevo, los comportamientos que manifestamos todos los días, en cada aspecto, en cada momento, son conforme a nuestra naturaleza. Y aquí quiero hacer un alto y meditemos un poquito. Pensemos en nuestro día de hoy. Los comportamientos que hemos tenido el día de hoy, las actitudes, los pensamientos, son conforme a la nueva naturaleza de nuestro corazón. Si estamos muy lejos de hacer la voluntad, es que posiblemente no hemos nacido de nuevo. Pero si aunque caemos, le estamos echando ganas y estamos ahí fervientes, es natural. Nuestro comportamiento va a dictar qué naturaleza tenemos. Por ejemplo, yo tengo un perro que se llama el Drax. Y naturalmente él se comporta como perro. No le cuesta trabajo. No se comporta como gato. No se comporta como hombre. Es un perro y tienes cualidades que lo hacen naturalmente perro. Su pelo tiene una razón, sus uñas tienen una razón, sus dientes tienen una razón. Y eso me acuerda que hay personas que por más que los perros tienen ciertas características especiales que los hacen perros, les ponen su ropita, hasta los traen con tenisitos, ¿verdad? Pues un perro es un perro. Y hasta dicen, ay, mi perrijo, ¿verdad? No, una mascota es una mascota, porque es su naturaleza. Jamás mi perro, el Drax, va a poderse comportar como un gato. No se va a poder comportar como un niño, se va a comportar como un perro siempre.
Un cabrito, mi hermano, jamás va a poder comportarse como una oveja. No puede, porque su naturaleza es ser cabrito. Y la naturaleza de nosotros como cristianos, pues es ser ovejas. Las ovejas son dóciles. ¿Sí sabía, mi hermano, que la oveja es el único animal que no tiene en su naturaleza el defenderse? No tiene agresividad. Entonces, por eso los cristianos que dicen, no, pues yo soy nacido de nuevo y se andan peleando con todo el mundo. No, es que es injusto. No, pero es que la nueva naturaleza, no, sí, pero yo no me dejo de todos modos. Bueno, es que algo está pasando con con tu naturaleza. Si eres un hijo de Dios, entonces tienes una naturaleza y actúas como Cristo. Mi hermano, por más que le pongamos adornos, a que vistamos a un cabrito como ovejita, va a hacer lo que su naturaleza es. Y es como muchos que se dicen cristianos y entran en las iglesias o entran en círculos cristianos y parecen cristianos. Actúan como cristianos, se visten como cristianos, hablan como cristianos, pero no pueden dejar de mostrar su naturaleza. Y a mi mente se vienen algunas personas que estuvieron muy cerca de nosotros, estuvieron en el instituto bíblico con nosotros, ahí estaban, íbamos a predicar y ahí iban también, todos juntos, éramos un grupito, pero tarde o temprano manifestaron su naturaleza. No es que hayan perdido su salvación, eso ya lo estudiamos, sino que no eran nacidos de nuevo, manifestaron su naturaleza. Tarde o temprano eso pasa, mi hermano. La nueva naturaleza no son reglas que tenemos que seguir, mi hermano. No son actividades por cumplir, no abstenerse solo de cosas que están mal, sino de vivir conforme a la voluntad de Dios. Porque si no fuera así, mi hermano, pues ya vimos, solo podemos vivir una religión más. No, pues es que yo soy cristiano porque no hago esto, esto y esto y esto. Ah, bueno, es que estás viviendo una religión. No, yo soy cristiano porque hago y busco hacer la voluntad de Dios. Entonces, mi hermano, cuando nacemos de nuevo, nuestra naturaleza cambia. Dejamos la naturaleza pecaminosa y empezamos a vivir la naturaleza celestial, la naturaleza divina, la naturaleza de Dios. Y por eso, mi hermano, este es un fundamento. Todos tenemos familiares que no conocen a Dios, ¿verdad? Todos. Por los que oramos, por los que anhelamos que estén aquí. Y a veces, muchas veces, en vez de predicarles el evangelio, les decimos cosas que hagan, ¿verdad? No, es que no hagas eso, está mal. Es que la palabra de Dios dice que si haces eso no te va a ir bien. Pórtate bien. Y no. El compartir el evangelio no se trata de decirles ciertas reglas, se trata de mostrarles la vida y muerte de Jesucristo para que puedan creer. Y ya después de eso, te aseguro que si nacen de nuevo, todas las cosas se van a ordenar. Recuerdo cuando a mí me predicaron el evangelio, me predicaron y yo por naturaleza empecé a dejar ciertas cosas, me empezaron a incomodar porque es natural. Pero si entonces me hubieran predicado, no, es que tienes que dejar de hacer esto, si quieres ser cristiano tienes que dejar de hacer esto, esto y esto, pues entonces muchas veces por eso nuestros familiares no creen, ¿verdad? Porque en vez de predicarles al evangelio, solo les predicamos muchas reglas que tienen que seguir para que sean cristianos. Le decimos, no, es que tienes que dejar a los ídolos, quita las imágenes. No, es que eso no es el evangelio. ¿No? Después, eso va a venir después y lo van a hacer solos. La nueva naturaleza, mi hermano, hace morir la naturaleza pecaminosa. Es más fuerte el poder del Espíritu que el poder de la carne. Y la nueva naturaleza, mi hermano, nos capacita para poder obedecer y agradar a Dios, para poder entender sus propósitos y nos da iluminación en su palabra, para que día a día crezcamos y maduremos. Este es un proceso del que todo cristiano participa y del cual, mi hermano, no hay descansos. No podemos cambiar de naturaleza como cambiar de ropa. No, hoy traigo la naturaleza celestial, hoy me siento bien espiritual y mañana andas en pecado. No. O tienes la naturaleza, o andas conforme a la nueva naturaleza, o andas con tu naturaleza pasada. Y en este proceso, mi hermano, que es el proceso de la santificación, la nueva naturaleza,
todos naturalmente nacemos siendo inexpertos. Somos niños chiquitos, como bebés. Vamos a verlo en 1 Corintios 13:11, por favor. Dice 1 Corintios 13:11, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Y así todos comenzamos en la nueva naturaleza. Todos empezamos como un niño chiquito, ¿verdad? Yo veo a mi hijo chiquito que de repente quiere una cosa y de repente ya no la quiere y quiere otra, y de repente hace berrinche y de repente va y me dice que me ama y es bien inestable. Y así todos empezamos en el nuevo nacimiento. Pero la tendencia es a crecer, de tal manera que ya no somos los mismos cristianos que el año pasado, ¿verdad? Ya no somos los mismos cristianos cuando teníamos el primer año, sino que ya vamos creciendo, vamos madurando. Y quiero hacer una distinción de las dos naturalezas. Ya vimos la naturaleza del pecado y la nueva naturaleza en Cristo. Y en la naturaleza del pecado, la animal, la pecadora, están los hombres naturales, mi hermano, que son las personas del mundo, que les predicas el evangelio tal vez y no hacen caso, les da igual, viven sus vidas como si nada. Esos son los hombres naturales. Dice Juan 3:18. Esas personas, pues naturaleza, pues son condenados, ¿verdad? Dice Juan 3:18, el que no cree no es condenado, pero el que en él cree no es condenado, hablando de creer en Jesucristo, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ese es el hombre natural, que no quiere saber nada del evangelio, le da igual. Pero en esta naturaleza pecaminosa también hay otro tipo de hombre, los que son los falsos. Son diferentes, son hombres pecadores, tienen una naturaleza pecaminosa, pero son falsos. Buscan sacar provecho del nombre de Dios para su propia perdición. Y hay muchos pasajes de la Biblia que nos advierten de estos hombres y cómo identificarlos. Y vamos a verlo, por favor, en Mateo 7. Vaya, por favor, ahí. Mateo 7, vamos a leer a partir del 15, Jesús hablando, advirtiendo, ¿verdad? Dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o hijos de los abrojos? Pues claro que no, ¿verdad? Cada árbol da conforme a su naturaleza. Y un lobo, su naturaleza es un lobo. Una persona falsa, su naturaleza es la falsedad. Dice el 18, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Y luego viene algo para estos hombres, el fin para estos hombres. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que esté en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Los lobos, mi hermano. Y la característica de ellos es que hacen muchas cosas, como dice aquí, profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Yo hice muchas cosas. Pues pudiste haber hecho muchas cosas. Es más, hay personas que predican el evangelio que no son nacidas de nuevo y tienen iglesias impresionantes. Y predican y a lo mejor se convierten algunas personas y predican y hacen milagros, pero su vida de ellos es una falsedad. Se bajan del púlpito y son adúlteros, son de todo. Entonces no podemos medir las cosas que hace un hombre por diciendo si son o no son. No depende de lo que haces,
de todas las obras, depende de hacer la voluntad de Dios. Depende de la consagración y de la santidad, de andar en la nueva naturaleza. Porque ¿de qué aprovecha que yo, en lo particular, qué aprovecha que yo me pare aquí y les predique de la nueva naturaleza? Pero mi esposa, seguramente mi esposa está viendo la transmisión y va a estar mi esposa diciendo, híjole, qué mentiroso. Y no, eso ni siquiera lo hace. ¿De qué me aprovecha? Les aprovechará a ustedes, porque les estoy hablando conforme a la Biblia. Y yo me bajo y sigo mi vida como si nada. A mí no me aprovechen nada. Y pasé mucho tiempo estudiando y me preparé, pero no te aprovecha para nada. Lo que aprovecha es hacer la voluntad de Dios. Por eso, mi hermano, no nos dejemos deslumbrar de quien predique bonito, de la congregación bien grandota, del predicador que hace milagros. ¡Wow! Mira, qué padre. No. El corazón que vive en la nueva naturaleza es lo importante. Porque muchos pueden tener congregaciones espectaculares. Muchos pueden fingir muy bien. Mi esposa y yo hemos conocido algunos matrimonios que los conocíamos y dicen, ay, qué padre, qué bendición de matrimonio, mira. Ay, mira. Pero después se descubre su naturaleza y era una facha. Le decimos mi esposa y yo la felicidad del Facebook, ¿verdad? No, hombre, en el Facebook todos son bien felices. Y los conoces y sale la naturaleza. Particularmente nosotros, mi esposa y yo, hemos convivido con algunas personas y de repente ya es incómodo estar con ellas. Porque ves sus perfiles de Facebook, ves lo que hacen, lo que dicen, todo el día en las congregaciones sirviendo, y estás con ellos y no dejan de chismear, hablan de sus compañeros del servicio, hablan de sus pastores y dices, híjole, también que se ponían en el Facebook, mejor nomás los vemos ahí. Pero también está la naturaleza divina, mi hermano, ya vimos. El hombre natural, que es condenado porque no cree en el evangelio. Los falsos, ya los vimos también, cuál es su fin. Y en la naturaleza divina vemos a dos tipos de cristianos. Esto es bien importante, mi hermano. Vimos que en la nueva naturaleza es un proceso. Todos empezamos la nueva vida en Cristo siendo niños, siendo inexpertos en la palabra, pero vamos creciendo. Y hay dos tipos de personas en la nueva naturaleza. Uno es el cristiano carnal. Y el cristiano carnal es aquel que no sabe caminar en la nueva naturaleza. Es alguien que ha nacido de nuevo apenas. Es inexperto en la palabra. Es como un niño recién nacido que comienza a aprender todo con respecto a la vida en Cristo, los primeros pasos, las primeras sonrisas, las primeras experiencias, los primeros llantos. Todo es nuevo. Muchas veces cometen errores por su inexperiencia. Por ejemplo, los apóstoles, cuando estaban con Jesús, recordemos a Pedro, ¿verdad? ¿Cómo le dijo Jesús después? ¿Cuánto tiempo más los he de soportar? Porque eran imprudentes, eran arrebatados. Y cuando Jesús los envió a predicar y de repente, Señor, ahí hay unos predicando en tu nombre, ¿quieres que oremos para que descienda fuego del cielo? Carnales, estaban recién chiquitos, ¿verdad? Vemos a Pedro como cuando iban a aprender a Jesús, se adelantó y le cortó la oreja a un hombre, ¿verdad? Le dijo, no, es que así no es, Pedro, así no es. Y Jesús le puso la oreja, así no es. Cristiano carnal que empieza. Y yo recuerdo mis primeros pasos como cristiano, mi hermano, y yo me ponía según a predicar sin saber un buen de cosas, y terminaba hablando de puras cosas. No, es que no tienes que quitar los ídolos, no tienes que hacer esto, quita a la Virgen de ahí, haz esto, y no, pues eso no aprovechaba para nada. Inexperto, chiquito. Y ya después me acuerdo que comencé a ir al instituto bíblico y empecé a entender muchas cosas. Y luego me metí al ministerio de evangelismo y me acuerdo que estaba con Memo y con Iván. Ya los conocen, a Memo y al Iván. Y creo que llegábamos a las 7. Y muchas veces, más me predicaban a mí que lo que les predicaban a los demás. Llegaba, yo le decía a Memo, a Iván, oye, fíjate que me está pasando esto, pero hice esto, y no, mira también. Y me acuerdo que se sentaban y me hablaban. Y ya de repente pasaba el tiempo y nomás me predicaron a mí. Estaba chiquito, estaba creciendo. Pero llegó un tiempo donde es necesario crecer. Donde tienes que
ponerte del otro lado, ¿verdad? De repente empiezas el nuevo caminar el Cristo en la naturaleza y estás en la alabanza y de repente dices, ay, esas alabanzas no me gustan, están bien lentitas. Estás chiquito, no has aprendido. Y así, mi hermano, tenemos muchas preguntas, pero vamos aprendiendo. Y también están los cristianos. En estos cristianos carnales hay pues los que naturalmente van creciendo poco a poco y por su crecimiento pues se van equivocando. Pero en ese mismo aspecto también hay quienes pasa el tiempo y no crecen, que ya hay una dureza en el corazón. Ven, escuchan la palabra de Dios, Dios les habla, aún en la congregación te alientan a que le eches ganas, pero no creces. Vamos a Hebreos 5:11, ahí viene acerca de ellos. Hebreos 5:11 dice así: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tienes necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es un niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. El autor a los Hebreos exhorta a que no se queden chiquitos. Se hicieron como niños porque no obedecían el evangelio. Pasa el tiempo y no se esfuerzan, y generalmente son personas que aunque tienen mucho conocimiento, viven amargados, viven sin saber perdonar, en un carácter muy pobre, viven en el pleito, todo se les hace mal. Y el apóstol Pablo en primera de Corintios 3, yo lo busco, no lo busque usted para irnos un poquito más rápido. El apóstol Pablo alienta a estos hombres, a este tipo de hombres, primera de Corintios 3. El apóstol Pablo los alienta diciéndole: de manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni son capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andan como hombres? Hombres que ciertamente eran salvos. Su salvación está ahí, pero no han crecido. Unos chiquitos van creciendo y otros se quedan estancados. Y vemos cristianos de muchos años y no crecen, están estancaditos y se empiezan a amargar, se empiezan a frustrar. Y en vez de ser una bendición, son hermanos que dices: ay, viene este hermano y me va a hablar de lo mismo, de cómo no le cae bien el pastor, de cómo el hermanito no, y andan en los chismes, andan en una cosa y en otro. Y por otro lado, mi hermano, está el cristiano que crece y llega a un nivel que está viviendo una vida espiritual. Y este tipo de personas, el hombre espiritual, es el tipo de persona a la que todo hombre nacido de Dios debe aspirar. Son aquellos que se ocupan de la escritura, de escudriñarla, de obedecer, desarrollan sabiduría e inteligencia por su comunión con Dios, están ocupados en las cosas espirituales y dejan las cosas naturales. Esto está íntimamente ligado al Espíritu de Dios. Son los que caminan, los que ya va pasando el tiempo y ya cada vez obedecen más a Dios de una manera más inmediata, que van creciendo, que ya pueden enseñar, que ya los ven las personas y dicen: wow, este hombre sí refleja a Cristo. Es a lo que aspiramos usted y yo. El diario vivir, mi hermano, en la nueva naturaleza. Dice la Escritura: y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Vestidos pues como escogidos de Dios y santos y amados.
el nuevo hombre, mi hermano, usted y yo estamos puestos para reflejar la imagen de Cristo. El día de hoy, mi hermano, aquí vamos a dejar el estudio. Falta ver algunas características, algunas consecuencias de la nueva naturaleza, pero lo vamos a ver la próxima semana. Ya se nos acabó el tiempo, pero nos vamos a quedar esta semana con esa reflexión, ¿verdad? Lo que vivimos todos los días, todos nuestros pensamientos, todos nuestros actos, todas nuestras acciones, son por la naturaleza que tenemos. Y si vemos que estamos ahí tambaleando, pues posiblemente te estás quedándote estancado. O sea, hay que echarle ganas. Posiblemente estás creciendo y vas bien. Posiblemente no hay un nuevo nacimiento, ¿verdad? Eso solo Dios lo sabe. Y tú lo puedes saber si le preguntas a Dios. Basta con escudriñar tu vida, ponerte delante de Dios, porque Él te revelará, ¿verdad? Entonces el hombre hace lo que por naturaleza es, y el hombre nació de Dios, hace la voluntad de Dios. Esto nos lleva, mi hermano, a no enfrascar el cristianismo en cosas que se deben hacer y cosas que no se deben hacer. No, el cristiano hace la voluntad de Dios, ¿verdad? Póngase de pie, mi hermano, vamos a orar. Mi hermano, es todo un proceso, es la nueva vida en Cristo, la carrera de la fe, donde vamos a tener muchos sinsabores. Vamos a ver la próxima semana cómo el que vive en la nueva naturaleza es necesario que pase pruebas, pase aflicciones, nos lleva a practicar la santidad, nos lleva a amar por naturaleza a nuestro prójimo, nos lleva a tener dominio propio, que lo vamos a ver la próxima semana. ¿De acuerdo? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, queremos dar gracias por la palabra de hoy, Señor. Gracias porque tú has dispuesto tu palabra y tu espíritu, Señor, para que podamos entender todas las cosas, Señor. Porque tu deseo es que crezcamos, que seamos conforme a la imagen de tu Hijo Jesús, el cual nos ha puesto ejemplo de carácter, nos ha puesto ejemplo de obediencia, nos ha puesto ejemplo de sacrificio, y que no podemos desperdiciar nuestra vida, Señor, en las cosas naturales. No podemos desperdiciar nuestra vida en cosas vanas, cuando tú nos has dado tu espíritu, nos has dado esa nueva naturaleza donde ahora tú vives en nosotros. Es necesario que pongamos nuestra vida en la obediencia, que seamos provechosos para el reino de los cielos, que seamos provechosos para tu obra, Señor. Porque no nos has dado tu vida para andar como andábamos antes. Nos has dado tu vida para andar conforme tu imagen, Señor. Tú eres el propósito, tú eres la razón de nuestro corazón, tú eres la razón de nuestro existir. Tú eres la razón de nuestra vida, Señor, del aliento de nuestro corazón. Yo te pido, Señor, que nos lleves a cada uno de nosotros a conocerte más, a obedecerte más, a cada día a mostrar más la naturaleza divina, dejando atrás las cosas naturales, dejando atrás las cosas de un niño y comportarnos como es digno de ti, Señor. Queremos ser hallados trabajando cuando tú vengas. Queremos ser buenos siervos y no que nos encuentres como niños chiquitos peleando los unos a los otros, Señor. Ayúdanos a crecer, Señor. Gracias por tu espíritu que nos vivifica. Gracias por tu palabra que nos alienta. Y Señor, te pedimos que nos sigas hablando a través de la semana. Síguenos enseñando de la nueva naturaleza. Ayúdanos, Señor, a buscarte, porque el cristiano busca de ti, Señor. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mi hermano, pues estamos despedidos, y estas enseñanzas, mi hermano, buscamos que ustedes se alienten a buscar más en la Escritura, que ustedes se esfuercen también, y si tienen dudas, pues estamos aquí para poderlas resolver, ¿verdad? Que Dios les bendiga, hermanos.